Ya tú me dices, ¿15 segundos o ya? Ya, ok. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Estamos nuevamente en una clase más del Instituto Bíblico. Estamos en nuestra clase del Evangelio de Juan. Y bueno, pues ya oramos, ya le dimos gracias a Dios por este día hermoso. Y bueno, recuerden que estamos en el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Y vamos a comenzar hoy a partir del versículo número 18. Vamos a leer como contexto todo lo que el Señor les viene hablando, porque esto es importante. ¿De qué nos ha venido mostrando el Señor? 15, 18, pero vamos a recapitular, ¿no? Desde el 1, que el título es Jesús la vid verdadera, es lo que hemos estado estudiando en las clases anteriores. Dice, pero recuerden que es, o sea, es un mismo tema, ¿no? El Señor lo viene retomando porque es necesario para lo que vamos a ver hoy. Entonces dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Entonces vemos aquí todo lo que ya habíamos visto en las clases anteriores, que el Señor nos incita a ¿qué? A permanecer en Él, porque permaneciendo en Él vamos a dar ¿qué? Fruto, y ese fruto va a permanecer, ¿no? O sea, no va a ser solo de un momento, sino es de toda nuestra vida, ir dando fruto porque permanecemos en Él. Y luego, ¿qué más dice? Si ustedes permanecen en mí, nos dice, van a pedir todo al Padre y Él se los va a conceder. ¿Por qué? Porque ya lo vimos, ¿no? Vamos a pedir ¿cómo? No para nuestros deleites, sino para que el nombre de Cristo sea glorificado. En ese sentido es que el Padre lo va a conceder porque va a ser para gloria de Él, ¿sí? Entonces, ¿y cómo va a ser todo? Pues todo va a ser para gloria de Él, para que nosotros demos fruto. Y al momento en que nosotros damos fruto, el Hijo es glorificado y el Padre es glorificado en el Hijo, ¿no? A través de la obediencia, a través de la santidad, a través del carácter de Él reflejado en nosotros. Y luego, como dice, también lo vimos la clase pasada, ya dijo, o sea, una cosa, ustedes son mis discípulos, y veíamos como 3 clases atrás lo que es un discípulo, ¿no? Y que el discípulo necesita ser instruido para conocer, pero les dice, ya no van a ser solo mis discípulos, son mis amigos. Ahora los llamo mis amigos, porque el amigo veíamos que es, ¿qué características? Pues es confidente, ¿no? Y dice, porque yo ya les he dado a conocer
todas las cosas. ¿Y que les dijo? Les dio a conocer a los discípulos que ya venía su hora, que iba al Padre, que iba a preparar una morada para ellos, que iba, les dijo, ustedes deben estar tranquilos y no deben estar ansiosos ni angustiados, porque ya sabía lo que iba a venir, ¿no? Porque va a venir persecución. Pero les dice, ustedes permanezcan. ¿Cuántas veces nos lo ha dicho en todo este tiempo? Permanezcan, porque esa es la única manera en la que vamos a poder dar fruto, permaneciendo en Él. Y algo también que nos viene diciendo mucho, nos viene hablando del amor, ¿no? Dice, y ámense unos a otros, pero no el amor egoísta ni siquiera con el que nos podemos amar a nosotros mismos, ¿no? Sino, porque hace referencia a la ley, ¿no? Sino dice que nos amemos como Él nos ha amado, con ese amor abnegado, entregado, no egoísta. Con ese amor es con el que nos debemos amar. Y vuelve a decir, y entonces todo lo que pidan al Padre en mi nombre, y veíamos lo que es en mi nombre, todo lo que en mi nombre significa, no significa nada más que al final de cada oración digamos en el nombre de Jesús, amén, ¿no? No, o sea, habla de todo lo que en mi nombre significa, que ya lo vimos, su sacrificio, su deidad, el venir a este mundo, el humillarse, el darnos salvación, el volver, el que el Padre lo ama porque Él es el que pone su vida y tiene poder para volverla a tomar, ¿no? En todo lo que engloba mi nombre, entonces dice, todo lo que pidas en mi nombre, en ese sacrificio, en ese acto, en ese acto de amor que Él hizo, entonces el Padre se los dará. Y vuelve a cerrar, esto les mando. Y veíamos aquí, ¿se acuerdan la clase pasada? La diferencia entre un mandamiento para que una ordenanza se cumpla, ¿no? Ante la gente, sin importar, no me importa tu vida, solamente te doy este mandato y tú lo haces, ¿no? Y veíamos otro ordenamiento, que era el del Señor Jesucristo en sujeción al Padre por amor, y el que Él nos dice que esto nos manda también es basado en el amor, ¿no? No es en un cumplimiento nada más así, sino es basado en el amor hacia Él, y es así que vamos a amarnos unos a otros. En ese contexto es que les dice, es como dice, advirtiéndoles nuevamente. Recuerden que ya está a punto de ya que se lo lleven y ya comenzar el Calvario, ¿no? Entonces los está preparando, está formando a esa iglesia primitiva, a los que van a venir y van a recibir una grande persecución. No iba a ser fácil lo que iban a vivir. Entonces les empieza a advertir otra vez. Les dice, si el mundo los aborrece, porque Él ya sabe lo que iba a venir, ¿no? Les dice, si el mundo los aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Esto está en el 18, 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo
desde el principio. Entonces, 18 dice, si el mundo los aborrece, les dice, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. O sea, ya les está advirtiendo lo que viene. No va a ser fácil estar en esta vida, porque aquí es el mundo, y ahorita vamos a ver lo que es el mundo, y aquí en este mundo van a ir en contra de él, y el mundo los va a aborrecer. Entonces, mucho cuidado, porque no va a ser fácil, les está advirtiendo, ¿no? Y les dice, pero a ver, tranquilos, si a ustedes los aborrecen, recuerden que ustedes son mis discípulos. Y él viene a darnos ejemplo en qué, en todo. Entonces, si a él lo aborrecieron, pues a ustedes los van a aborrecer también, ¿no? Pero si ustedes hacen lo que yo hago, o sea, ellos van también a hacer lo mismo, ¿no? O sea, ahí ya lo vamos a ver, no en esta clase, pero vamos a ver cómo nosotros podemos ser igual luz en medio de las tinieblas, ¿no? Entonces, aquí la palabra mundo aparece 5 veces entre estos versículos, entre el 18 y el 19, que es lo que vamos a ver hoy. ¿Y a qué mundo creen que se refiera? ¿Cómo? Al mundo material, por decir. Más o menos. O sea, aquí estamos en el mundo, pero ahorita vamos a ver a qué se refiere con mundo. Jesús, entonces, el Señor Jesús estaba advirtiendo a sus discípulos, en lo que acabamos de leer como contexto, que permanezcan en Él. Recuerden, si no hay permanencia en Él, entonces las siguientes advertencias pues las vamos a tratar vamos a tratar de vivir en la carne con nuestros esfuerzos, y va a ser inútil. La clave por eso les viene diciendo todo eso, permanezcan en mí. Entonces debemos permanecer en Él y que nos amemos unos a otros. Son como las dos grandes enseñanzas que ha estado versículo tras versículo diciéndoles de una y de otra forma. Y ahora nos está exhortando, a ellos les está diciendo que deben de dar testimonio en el mundo. Eso en todo lo que acabamos de leer ahorita, ¿no? Del 18 al 27. Pero este testimonio iba a ser como o sea, no iba a ser fácil, porque iba a ser la respuesta de los discípulos a ese mundo al que se iban a enfrentar, recibiendo odio de parte de todo el mundo, porque los iba a aborrecer. No sé si alguien alguna vez se ha sentido aborrecido por alguien, ¿no? Y que Dios te diga, lo amas. O sea, imagínense, si es difícil amar a quien nos ama, y principalmente a nuestro Dios, ¿no? Y podemos ver aquí como en la palabra pues hasta traiciones y muchas cosas. Ahora imagínense a quien verdaderamente te aborrece, y que está aquí, ¿no? Que es nuestro enemigo, que es el mundo. Entonces podemos ver todo esto que acabamos de leer hasta el 27, lo podemos dividir en 2 partes. Uno, que los discípulos son odiados por el mundo. Eso lo vemos del 18 al 25. Y 2, que los discípulos deben de dar testimonio al mundo. Entonces, lo primero que vamos a ver, que los discípulos son odiados por el mundo. Y esto lo podemos subdividir primero en que de los versículos 18 al 23, aquí nos da las razones de por qué el mundo odia a los discípulos. Y del 24 al 25 nos muestran por qué este odio es muy pecaminoso y es inexcusable. Entonces primero vamos a ver las razones, ¿no? ¿Por qué
odia el mundo a los discípulos de Cristo. Los discípulos de Cristo son odiados porque no son del mundo, ¿ok? Y porque pertenecen a alguien a quien el mundo odia. Esto es, ¿a quién? A Cristo, ¿sí? Entonces, no quiere decir que no somos del mundo porque somos de Marte o de Júpiter. Juanito, no quiere decir eso, ¿ok? Entonces, aquí estas palabras, si el mundo nos aborrece, no pueden querer decir que el mundo, que el mundo nos aborrece porque pertenecemos al mundo. O sea, nos dice aquí el Señor, si el mundo los aborrece, o sea, no es como que está diciendo, si llega a pasar que el mundo los llegara a aborrecer, recuerden que es porque a mí me han aborrecido primero. No está diciendo de esa forma, no lo está diciendo como una suposición, como algo que puede o no puede pasar. Así no lo está diciendo. Lo está diciendo como una afirmación, como algo que sí va a pasar. ¿Por qué? Porque es una evidencia de que eres un discípulo de Cristo, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante. Si el mundo no te aborrece, pues debemos de preocuparnos por qué no nos aborrece, ¿ok? Porque seguramente no somos incómodos para el mundo, porque seguramente nuestra manera de vivir no incomoda al mundo, seguramente estamos amoldados al mundo y el mundo no nos aborrece, pasamos desapercibidos, ¿ok? Ahora, entonces, Él está anticipándoles ese odio, o sea, le está diciendo que ese odio del mundo hacia ellos, pues va a ser un hecho, no va a ser algo, una suposición, sino es un hecho. Y en el futuro este odio hacia ellos se iba a manifestar muchas veces, y lo podemos ver en el libro de los Hechos, mucho, ¿no? Todo lo que aconteció. Casi inmediatamente, pues al pobre Esteban, ¿no? O sea, y vemos la vida de todos los primeros cristianos, y no solamente lo que está recopilado en el libro de los Hechos, sino hay mucho testimonio también de los primeros cristianos, de cómo vivían y de la persecución que vivían, ¿no? Del odio que vivían, de unas cosas pues terribles, ¿no? Que pasó la iglesia primitiva y que eran una evidencia de su manera de vida, ¿no? Y de cómo eran incómodos hacia el mundo, ¿no? Porque no solamente hablaban, sino vivían lo que el Señor Jesucristo les había enseñado. Entonces, ¿qué es mundo? Cuando vemos esto mundo, lo podemos interpretar de varias formas, ¿no? Uno puede ser el universo, y como está igual y está dicho en Génesis 1:1, pero a ese mundo no se refiere en este caso, ¿no? ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio Dios creó los cielos y la tierra, pero no se refiere a ello. Eso se refiere al cosmos. En Mateo, en Salmo 49:1, aquí vemos otra referencia al mundo. Salmos 49:1 dice: oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo. Aquí igual les está hablando como a los habitantes de la tierra, ¿no? Y tampoco se refiere a ese mundo. También vemos otra referencia a este significado de mundo en Mateo 24:14. Mateo 24:14. Yo se las voy diciendo, hermanos, para que no vayamos, porque si no, como son un montón de citas,
Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Para qué? Para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Será predicado el evangelio en todo el mundo, ¿no? Entonces, esas son referencias de mundo. Pero no es a lo que se refiere, sino dice, el mundo se refiere al mundo pecador y malvado. El mundo que está perdido, que se aparta, o sea, se refiere a las personas, al sistema que está en contra de los principios de nuestro Señor, a todo un sistema. Ese mundo pecador, malvado, perdido, que ha rechazado la salvación, que se aparta de Dios, que rechaza su gracia. Es el medio en el que entró el mal por la caída y desde entonces, reina la muerte. Vemos a Romanos 5:12 como referencia. Romanos 5:12. Dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, todos los pecadores andan según la corriente de este mundo. Efesios 2:2. En los cuales, dice, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, ese mundo está enteramente bajo el maligno. Primera de Juan 5:19. El mundo, ese mundo al que se refiere, es enteramente dominado por el maligno, está bajo el maligno. Primera de Juan 5:19. Se las leo. Dice así: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, Satanás es en efecto llamado como el príncipe de este mundo. Juan 12:31. Juan 12:31. Dice así: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Juan 14:30. Juan 14:30. Dice así: no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Juan, la que estamos viendo ahorita, Juan 16, más adelante, Juan 16:11. Juan 16:11 dice: y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Hablando de la obra del Espíritu Santo en el mundo, justo en las personas. Entonces, no es el mundo físico lo que rechazó también al Señor, sino quien fue su propio pueblo. Fueron los mismos judíos, ¿no? De entrada. De aquí que el rechazo del Señor Jesús no se tratara solo de un asunto de tipo político, como lo vimos en el juicio, o de un deseo de conservar las tradiciones antiguas como de los fariseos, ¿no? Que vivían, o sea, porque lo rechazaron por todos lados, ¿no? Y lo condenaron así. No solamente se trataba de algo político ni tampoco de preservar esas tradiciones, ¿no? Sino era algo más grande, más profundo. Era el aborrecimiento de todo ese sistema llamado mundo. Era un odio intenso contra él, porque tanto él como sus enseñanzas contradecían su pecaminoso egoísmo, su manera de vivir. Muchas veces nos han dicho
Y es verdad que al Señor Jesús lo odiaban por lo que hablaba, ¿no? Y es verdad. Y no solo por lo que hablaba, por su testimonio, por su congruencia, por su santidad, porque iba en contra, contradecía lo que había en el corazón del mundo. De modo que si el mundo aborrecía al Señor Jesús y les acababa de prometer una cosa a los discípulos, que les iba a pasar ¿qué? Pues exactamente lo mismo. Entonces, si el mundo aborrecía a Jesús, también iba a aborrecer, a odiar a sus seguidores. ¿Y por qué? Porque hay un contraste entre los que no son del mundo y los que son del mundo. Y eso lo acabamos de leer, ¿no? A ver, vamos a repasarlo. En Juan 15, 18 y 19, que son los dos versículos que vamos a ver hoy. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Entonces aquí nos habla algo también bien importante. No nos dice, o sea, en las cosas del Señor no hay medias tintas. En las cosas de Dios, Él dice, y como lo dice en Apocalipsis, ¿no? Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. O sea, el Señor Jesús exige de nosotros lealtad. Y para la lealtad no hay términos medios, no hay medias tintas. O es blanco o es negro. O eres leal o no lo eres. No hay gris. Entonces, o estás o eres del mundo, o perteneces al mundo, o no. Los judíos aborrecieron no solamente a Jesús, sino llegó a suceder tal como el Señor lo dijo, que el mismo odio, tanto de los judíos y de los paganos, fue acumulado sobre los cristianos de la iglesia primitiva. Pablo fue aborrecido por los judíos y tuvo que sufrir mucho. A ver, vean 2 Corintios 11:24. Un ejemplo, nada más. 2 Corintios 11:24. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Ahí vemos cómo Pablo fue aborrecido por sus mismos hermanos, ¿no? Por los judíos. Los judíos desparramaron propaganda dañina acerca de los seguidores de Cristo entre todos los paganos. ¿Cómo les decían en la iglesia primitiva, los tachaban de insurrectos porque se negaban a adorar al César. También los tacharon de caníbales. ¿Por qué? Por el recordatorio, por la Santa Cena. El recordatorio, ¿no? de la Santa Cena. Los tachaban de caníbales, de que decían que comían el cuerpo de Cristo, ¿no? Porque así decían. Como incendiarios, los tachaban también por su expectativa de que la tierra y las obras que en ella hay iban a ser quemadas, como dice en 2 de Pedro 3:10. Como inmorales también les decían, porque ellos tenían las fiestas del ágape, ¿no? Que eran llamadas como las fiestas de amor, y decían que ahí tenían orgías y que hablaban de cosas así, que los culpaban, los juzgaban de eso, ¿no? Entonces les levantaban un montón de calumnias. Había mucho odio en contra de la iglesia primitiva. Y no es de extrañar que el odio judío instigara a todos los paganos a perseguir a los cristianos. El mundo
aborrece entonces abiertamente a Cristo y a sus discípulos, en tanto que ama y escucha a los que son suyos. Miren que dice Juan 7:7. Juan 7:7. Dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. Otra razón vemos en Juan 17:14, más adelante, Juan 17:14. Juan 17:14. Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Primera de Juan 3:13. Primera de Juan 3:13. Dice así, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Y Primera de Juan 4:5, ahí mismo en Primera de Juan, pero 4:5. Dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. ¿Ok? Hablan del mundo y el mundo los oye porque son del mundo. Entonces el mundo se ha cerrado para no escuchar las buenas nuevas de salvación, para no aceptar la gracia de Dios a través del sacrificio de Cristo. En realidad, y para eso les voy a dar unas citas y ya las escriben nada más, por favor, porque si no ya no nos da tiempo. Juan 1:5, Juan 3:19. Juan 1:10 y Juan 3:19. El Señor Jesús entonces, ¿a qué ha venido al mundo? Vino al mundo a darnos salvación, ¿no? ¿Qué dice Juan 12:46 y 47? Juan 12:46 y 47. Dice así, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo, ¿sí? A salvar al mundo. Entonces, y el Espíritu Santo actúa en el mundo para convencerlo de pecado. Vamos a ver qué dice Juan 16:8. Juan 16:8. Cuando Él venga, hablando del Consolador, del Espíritu Santo, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Pero vamos a Juan 8:11. Perdón, aquí mismo. Vamos a Juan 16:8. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Perdón, es la que acabamos de leer. Juan 12:31. La volví a copiar, perdón. Juan 12:31. Dice así, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Qué pasa entonces? El Señor Jesús vino a salvar al mundo. El Espíritu Santo convence al mundo de pecado, de justicia, de juicio, para que crea el mundo, pero el endurecimiento de los impíos hace que el mundo sea juzgado junto con su príncipe.
lo que acabamos de leer ahorita. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Ok? Entonces, de la misma manera que Jesús, nosotros, sus hijos, sus discípulos, nosotros no somos del mundo. Nosotros debemos retirarnos de la contaminación del mundo, ¿sí? Anótenle bien ahí, contaminación del mundo. ¿Qué dice Santiago 1:27? Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Guardarnos del mundo, de la contaminación del mundo. ¿Y por qué nos lo dice que es nuestra responsabilidad que el que nos guardemos del mundo, de esa contaminación? ¿Por qué? Porque el riesgo está latente, porque es una realidad que nos podemos contaminar del mundo, ¿sí? Segunda de Pedro 2:20, por favor. Segunda de Pedro 2:20, que dice así. Bueno, hoy sí tenemos un montón de citas porque hay muchísimas citas bíblicas sobre este tema para poder reforzarlo, ¿no? Pero es necesario para que lo entendamos. Segunda de Pedro 2:20. Ciertamente, si habiéndose, ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Entonces aquí podemos ver lo latente que está el contaminarse del mundo, enredarse nuevamente en cuestiones del mundo y ser vencidos, ¿no? Está latente. ¿Por qué? Por no lo que les ha venido diciendo antes, como un contexto de esta situación, de ahora que les está hablando del mundo, de que el mundo los va a odiar y de que deben de alejarse del mundo, de cuidarse, de no contaminarse, pero mucho ojo, ¿no? De decir, si ustedes permanecen en mí, no la van a pasar fácil, pero van a estar en el camino correcto. Pero mucho cuidado porque no hay medias tintas. Mucho cuidado porque la lealtad hacia mí es o no es, y te puedes contaminar y te puedes deslizar, ¿ok? Entonces es todo lo que viene diciendo desde clases anteriores, lo hemos venido estudiando. Entonces, hermanos, no es preciso huir de todo aquello que es del mundo y que no es del Padre. Nos es preciso, huir de todo ello. ¿De qué? O sea, no nos vamos a ir del mundo porque estamos en el mundo. Aquí vivimos en este mundo, en este cosmos, en este mundo material. Aquí vivimos, tenemos que comer, tenemos que trabajar, nos tenemos que vestir, tenemos que incluso convivir, ¿no? Ni modo que no vamos a trabajar porque estoy al lado de los impíos. No voy a ir a la escuela porque mis compañeros, no sé qué. O sea, no, estamos en el mundo. ¿Cómo nos debemos de guardar en medio de ese mundo? ¿No? En ese mundo que va a ser hostil para nosotros, ese mundo que nos va a aborrecer por nuestra manera de vivir, que le vamos a hacer incómodos, que no va a ser fácil, porque nuestra manera de vivir porque no vamos a participar en mentiras, porque ahora nosotros pertenecemos a Cristo, que Él es verdad, y el padre de mentira es Satanás. Que no vamos a participar en chismes, que no vamos a participar en contiendas, que no vamos a participar en cosas corruptas,
en un mundo que vive así. ¿Cómo les vamos a caer? Mal. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? O sea, si nosotros no somos leales, si nosotros no permanecemos, que es lo que nos ha estado diciendo constantemente, y todo lo que implica permanecer, que no es sencillo, perseverar, porque no es de una semana. Esto es de toda la vida, por eso es una carrera de perseverancia. Lo estamos viendo en Hebreos, ¿no? Todas las advertencias que viene acerca de cuidado, de no deslizarnos, es lo mismo. ¿Cómo te deslizas? Te dejas contaminar por el mundo, porque no permaneces en él por descuido, por amoldarnos al mundo. Entonces, nos es preciso que huyamos de todo aquello que significa el mundo y que no es del Padre, de todo aquello que va en contra, digámoslo así, de lo establecido por el Padre, de la santidad del Padre, que es la concupiscencia de la carne, la de los ojos, la soberbia de la vida, la banalidad. Entonces, nosotros no podemos amar al mundo que pasa. ¿Por qué? Porque no podemos, eso y lo dice en varios pasajes, es equivalente a un adulterio espiritual. Y el Señor por eso exige lealtad, ¿sí? ¿Qué dice Primera de Juan 2:15? Primera de Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, ¿sí? Tiene vida eterna. ¿Por qué? Porque da testimonio de esa vida eterna. Hablando entonces, nos dice aquí que nosotros entonces no debemos de perseverar, no debemos de amar en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos, en lo que ve, porque dice una parte en la Biblia que el ojo nunca se sacia de ver el ojo ni el oído de oír, nunca, dice la palabra. Entonces, siempre pues el ojo va a ambicionar, va a querer, y el oído, ¿no? El oír, el chisme, el porqué, el enterarme, o sea, nunca, no se sacia, es parte de la maldad, del pecado que hay en uno. Pero todo eso, la vanagloria de la vida también, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo, dice, va a pasar. El mundo por eso es vano, por eso es temporal, es pasajero. Pero nosotros, nuestro tesoro debe estar en el cielo. No quiere decir entonces, no, pues yo no puedo anhelar tener un auto nuevo. Les pregunto. Sí. ¿No puedo anhelar un ascenso en el trabajo? ¿No puedo anhelar una mejor vida económica, anhelar irme de vacaciones? No puedo anhelar, vi un vestido que me gustó y no lo puedo anhelar, no lo puedo tener. Entonces, ¿a qué se refiere con toda esta parte donde dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. O sea, estamos aquí en el mundo, como lo dijo el Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Habla justamente
del amor. ¿Dónde está nuestro tesoro? Ahí está nuestro corazón, ¿no? Entonces, habla justamente, como lo hemos venido viendo también en las clases pasadas, para poder vivir como el Señor Jesús nos lo ha demandado, para permanecer en Él, adheridos en Él y poder dar fruto, debe haber un amor genuino hacia Él. Y para que haya amor debemos de permanecer en Él, debemos de conocerlo. Y habla justamente de eso, o sea, si estás aquí, pero tu corazón no debe estar puesto en esa situación, en ese auto, en ese ascenso, en eso, porque eso pertenece al mundo. O sea, estás en Él, si Dios en su gracia lo concede, te lo va a dar, pero va a glorificarlo, aún así. Aún eso que es material lo va a glorificar si tu corazón está correcto, si estás en Él, si permaneces en Él, porque entonces vas a ambicionar correctamente, vas a pedir correctamente, porque en tu corazón va a haber satisfacción, en tu corazón no va a haber ansiedad, esa ansiedad que el mundo da, ¿no? de ese sentimiento de insatisfacción que hay en el mundo. Sino va a haber paz, porque vas a estar en Él, ¿sí? Entonces, si realmente llegamos a distinguirnos del mundo, pues vamos a sufrir su odio y vamos a tener tribulaciones. Eso es un hecho. Pero nosotros podemos sentirnos seguros y alentados porque Cristo nos dice, ya venció al mundo. Entonces, ténganlo por seguro que si estamos en el mundo, entonces vamos a sufrir. Si estamos en este mundo, pero somos de Cristo, vamos a tener tribulación. ¿Por qué? Porque si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. El Señor Jesús les está dando consuelo a sus discípulos, les dice, miren, sepan que a ustedes los van a aborrecer, pero porque a mí me han aborrecido antes que a ustedes. Cuando el mundo los odia, porque ustedes hablan de mí, porque me confiesan con su vida, no solo con su boca, con su vida, entonces eso va a demostrar que ustedes me pertenecen. Y entonces, por eso, al momento en que ustedes van a demostrar que ustedes me pertenecen, entonces el mundo pues los va a aborrecer. Y ustedes sepan que eso que ustedes van a experimentar pues es lo que yo he experimentado, ¿no? Dice, porque a ustedes los han aborrecido, pero a mí me han aborrecido antes. Entonces, si ustedes fueran como el mundo en su modo de ser, en su carácter, pues el mundo los amaría, porque el mundo quiere a los suyos, porque no le incomodan, porque piensan como ellos, andan como ellos, buscan las cosas que ellos buscan, que no importa lo que sea, pero yo voy a conseguir ese ascenso. Pero eso implica que le vas a tirar mala onda a tu compañero, porque no pasa nada, ¿no? El fin justifica los medios, y lo hacen y lo logran. Ese es el mundo. Ese es el mundo. Vas a tener que abandonar a tus hijos porque implica que estés más tiempo en el trabajo y que des y que hagas que te dediques y que los abandones y los dejes en una guardería. Te sentirás mal al principio, después te amoldas. Eso es amoldarse al mundo. Eso es lo que hace el mundo, pero no importa porque es por obtener lo que yo quiero, ¿no? Entonces, pero ahora dice el Señor, porque no sois del mundo, antes, salud, yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Ahora afirma entonces el Señor en una forma específica lo que ya había dado a entender en la primera parte del versículo 19, donde les decía que ustedes no son del mundo. Ya no estaba Judas ahí, Sin embargo,
La razón por la que no son del mundo no está en ellos. O sea, no son del mundo porque ustedes son bien santos y entonces ustedes ya no son del mundo. No, todo viene de Él. Les dice, por el contrario, no son del mundo porque yo los elegí. Porque ahí habla, pues porque yo desde antes de los tiempos los predestiné para que fueran míos y para que anduvieran en mis caminos, ¿sí? Entonces les dice que Él los eligió a ellos, hablándoles en ese momento a los discípulos, Él los eligió para sí mismo, para Él, ¿sí? Sin embargo, la razón por la que no son del mundo entonces no está en ellos, porque el Señor los eligió. Estos hombres entonces habían sido sacados del mundo como tú y como yo. ¿Para qué? Para ser hechos hijos de Él, ¿sí? Esto fue desde la eternidad. Y entonces eso nos sobrepasa nuestra mente, nuestro entendimiento, nos sobrepasa. Solamente puede haber gratitud. No lo comprendemos, pero hay gratitud delante de nuestro Dios. Entonces aquí nuestra forma de vida, para cerrar, hermanos, nuestra forma de vida debe reflejar que somos hijos de Dios. Debe de reflejar que permanecemos en Él. Debe reflejar que somos pámpanos, que estamos adheridos a la vid y que damos fruto y que nuestro fruto permanece. Debe reflejar nuestro amor a Él en nuestro amor al prójimo. Debe reflejar todo eso porque es algo que Él ha venido hablando como un entendimiento hasta llegar a esto. No vamos a soportar estar en el mundo si no hay amor entre nosotros, si hay egoísmo. No vamos a poder soportar estar en el mundo y recibir esa aflicción, esa persecución, el perseverar en Él en medio de este mundo hostil, si no permanecemos primeramente en Él, en amor en Él y en amor en nosotros mismos, ¿no? Por eso Él venía hablando antes, les dijo ámense, por eso les lavó los pies, por eso se humilló y les vino a enseñar una y otra vez a decir ámense, ámense, ámense unos a otros, con ese amor que yo les he, con el mismo amor con el que yo les he amado, ese amor que no es egoísta, que ve al otro como superior a sí mismo, que se da por el otro. Así es como debemos amarnos. Y así entonces es como Él viene diciéndonos ahora, permanezcan en mí para que vivan en este mundo y den testimonio en medio de este mundo hostil, ¿sí? Pues que el Señor nos hable a cada uno de nosotros, porque sé que tenemos un montón de áreas en donde a lo mejor nos amoldamos al mundo, que sabemos que no es correcto ciertas cosas, o sea, y no es fácil. Recuerden, esto es de perseverar en Él hasta que Él venga o nos llame a su presencia. Es una carrera de una maratón. Esto no es de nada más de una carrera de 100 metros. Esta es perseverancia en Él a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Bueno, pues gracias te damos, mi Dios, por la palabra que hoy nos has dado. Gracias, Señor, porque yo sé que la obra de tu Espíritu, Señor, sigue obrando en esta tu iglesia, en nuestro corazón, Señor. No pares, Señor, no te detengas. Redargúyenos, Señor, por favor. Háblanos. Queremos agradarte con nuestra vida, Señor. Queremos que tu nombre sea exaltado, Dios. Háblanos. No es fácil, Dios. No es fácil, Señor, si estamos lejos de ti. No es fácil si nos alimentamos solamente del mundo, Dios. Pero si permanecemos en ti, tú nos das la capacidad, las armas, Dios, para vivir la vida cristiana.
para vivir en medio de este mundo hostil, Señor, y dar testimonio y gloria a tu nombre, Dios. Caminando en lealtad hacia ti, Dios, hacia tus principios, hacia tu verdad. Cimentada nuestra vida en amor, Señor, en un amor genuino hacia ti. No con un compromiso, no con una religiosidad, porque la religiosidad es carne, sino de verdad, Señor, porque para la prueba y atravesarla, Señor, no sirve la religiosidad, no nos alcanza, sino te necesitamos a ti. Necesitamos una vida genuina, de un amor genuino a ti. Gracias, Padre, por lo que sigues haciendo y por la obra de tu Espíritu en nuestros corazones. Gracias, mi Dios. A ti sea la gloria por siempre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.